Hola, soy Urraca y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! El derecho de rebelión es sagrado porque su ejercicio es indispensable para romper los obstáculos que se oponen al derecho de vivir. Rebeldía grita a la mariposa romper el capullo que la aprisiona. Rebeldía grita a la yema al desgarrar la recia corteza que le cierra el paso. Rebeldía grita el grano en el surco al agrietar la tierra para recibir los rayos del sol. Rebeldía grita el tierno ser humano al desgarrar las entrañas maternas. Rebeldía grita el pueblo cuando se pone de pie para aplastar a tiranos y explotadores. La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro magazine Vive y Lucha y bueno, recordamos nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Bueno, como siempre sabéis, nos podéis encontrar en Telegram, Instagram, YouTube y bueno, en Facebook esta semana nos han censurado la cuenta, pero estamos ahí a ver si lo podemos solucionar. Como os decimos, nos podéis encontrar como Radio Tirso Libertaria y en la red X estamos como @Radio Tirso. También os recomendamos nuestro grupo de Telegram Luchas Libertarias y nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria, bueno, pues para que sigáis comunicándoos con nosotros, interactuar, enviarnos vuestra música, chistes, peticiones, presentaciones del programa, poesías, en fin, lo que queráis enviarnos. Hoy damos la bienvenida a una nueva compañera de aquí de CNT-IT que se ha unido a este proyecto de radio. Hola, Urraca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues aquí estoy. Bienvenida a nuestra radio. ¿Sabes, Urraca, qué le dice un pollito policía a otro pollito policía? ¿Qué le dice? Necesitamos apoyo. Y bueno, hoy viene también una clase de idioma. ¿Cómo se dice gestor inmobiliario en euskera? Ni idea. A ver, chale. Bueno, como dijo Baudilio, seguimos con el nivel de este programa, ¿no? Le mandamos un saludo a Geray, que es el propietario de estos chistacos. Y bueno, vamos a empezar hoy el programa con vosotros. Como siempre, hoy vamos a tratar un tema que seguro que os gusta. Vamos a hablar sobre la abolición del Estado. Y bueno, os dejamos con un poco de música, os dejamos con Hermanos Bastardos. Fueron detenidos por enaltecimiento del terrorismo. Serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional. Vamos de paseo. Libertad de expresión, opinión versátil. Llegó la era de la estupidez portátil. Confianza, credibilidad, estamos protegidos. Es mi felicidad, es mi futuro, yo decido. Funciona la representatividad, no es broma. Estrategias por TV hipnotizan las personas, las vigilan, las espían, saquean su tiempo, tan pendientes del teléfono que viven dentro. Mientras la indiferencia secuestra y viola la libertad esquizofrénica que llora sola, tirada en la calle, con hambre, desnuda. Se naturaliza la absurda realidad cruda. Elegir entre diarrea o colitis del capitalismo. Dementes defienden que no son lo mismo. Derecha, centro, izquierda, con o sin balotaje, son distintos tipos
tipos de mierda que recorren las cloacas de la ignorancia, nauseabunda fragancia que anula la visión. Por conclusión, me cago en la democracia, en el Estado y en la iglesia que los parió. Se les acusa de enaltecer el terrorismo, entre otras cosas. Se les acusa de enaltecer el terrorismo, entre otras cosas. Democracia por esta falsa democracia, democracia por esta vida perra y rancia, por adoctrinarnos desde la lactancia, por poder vivir en Argentina, España o Francia. Democracia por esta sanidad de mierda, por la polución, gracias por la corrupción, por la incertidumbre de si acabo en la prisión, condenado por la audiencia en la próxima canción. Gracias por el tóxico de toda mi comida, la precariedad y el abuso día tras día, la falta de mi tiempo para respirar, las multas, los impuestos, el vivir para pagar. Gracias por limpiarte el culo con mi voto, la campaña con tu cara, vendiéndome la moto. Gracias por tu estado cristiano devoto y gracias por guiarme a control remoto. Democracia, vamos de paseo. Democracia, libertad de expresión, opinión versátil. Llegó la era de la estupidez portátil. Democracia, confianza, credibilidad, estamos protegidos. Es mi felicidad, es mi futuro, yo decido. Lucimos una nulidad si comentás burdas. Si el mundo se caga en nuestra existencia nos la suda. Nuevo supermercado, un contenedor de basura. Ciegos disfrutando de una película muda. Bienvenido a España, tierra de la esperanza. Mamones lactantes, engancha la teta patria. Se reparten hostias, comida, techo y cama, con vista a un descampado en una cárcel de alta gama. Por presión modélico exportamos democracia. Un ejemplo mundial, nuestra prensa nos respalda. Político y bandera, sonrisa y buena cara, posando con orgullo en una cumbre diplomática. Visten cruces célticas las jóvenes promesas, y el 20 de noviembre hasta se acercan a la iglesia. Política austera, acabarás comiendo mierda o preso en una celda si te caga en la realeza. Sus polémicas letras les han llevado al banquillo. Les han llevado al banquillo. Pero ellos no quieren dejar de cantar. Otro gobierno más, títere neoliberal. Democracia como garante de las leyes del capital. No creo en ningún partido y me niego a participar, a ser cómplice de un orden que siempre fue criminal. Quieren que creamos que las cosas han cambiado, que ahora se respetan los derechos humanos. 200 desaparecidos, 5.000 asesinados. La mentira y el terror como política de Estado. Es más de lo mismo, los que mandan son los mismos. La élite ordena, ejerce su dominio. Que manejan de verdad, jamás se postularon. Gobiernan desde las sombras, son los verdaderos amos. Grandes corporaciones, FMI, Banco Mundial, Wall Street, Banco Europeo, la oligarquía local. Son la casa intocable, el gobierno de verdad. El presidente, su sirviente, su gerente principal. Democracia, vamos de paseo. Democracia, libertad de expresión, opinión versátil. Llegó la era de la estupidez portátil. Democracia, confianza, credibilidad, estamos protegidos. Es mi felicidad, es mi futuro, yo decido. No es secreto para nadie el hecho de que el rap se caracteriza por sus letras explícitas y comúnmente en contra del gobierno. Lo llaman democracia y no lo es. 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 La muerte está cansada, en exceso fatigada, agobiada por tanta muerte. Muertes alentadas por cretinos políticos y gobernantes, delirantes y despiadados, mandando sus ejércitos sin límite en la destrucción, en la barbarie del terror, en una matanza genocida. Unos y otros sembrando la muerte y más muertes a destiempo, la muerte de los que todavía no han empezado a vivir, impúberes e indefensos, atrapados en la tragedia, una tragedia inmensa de maldad inimaginable, fríamente calculada, arrasando territorios, asediando a sus poblaciones sin reparar en su exterminio.
ciudades convertidas en ruinas, en inmensos cementerios, un sinnúmero de cadáveres sepultados bajo los escombros, tanta muerte, tanta atrocidad por la crueldad de unos pocos, cuadrilla de criminales perversamente retorcidos que fomentan las guerras, la codicia de sicarios y desalmados, la desatención de los hipócritas, el desinterés de los cancilleres corruptos, insensibles y misericordes que no conocen la compasión. La muerte, la buena muerte, contempla asustada, horrorizada las fechorías de esa otra, la mala muerte. La mala muerte zafía y violenta que nutre la torpeza de la venganza, que no da tregua a sus víctimas sin descanso en su sufrimiento. Desde su dignidad y altura de pariente tan cercana siente la muerte vergüenza. La muerte cansada está de tanta muerte, de ver cerrado cualquier camino que ya no es camino sino calvario. La muerte, señora, sigilosa y discreta, tanta muerte perturba la palidez de su elegancia que ahora se sonroja frente a los asesinos pérfidos y vulgares, asesinos de inocentes. La muerte está extenuada, pensando la muerte está en buscar un retiro, dejar este mundo inhumano, brutal y sangriento, un mundo sin rumbo. Harta está la muerte. Bueno, un mensaje implícito al Estado genocida de Israel. Bueno, amigas y amigos, como os hemos dicho, ¿verdad? Aquí está Urraca con nosotros, el nuevo miembro de este programa, de este proyecto que es Radio Tirso Libertaria y este programa que es Vive y Lucha. Y hoy vamos a hablar del tema, vamos a tratar cómo acabar con el Estado. ¿Por qué los anarquistas están en contra del Estado? Dinos, Urraca. Bueno, como ya se ha señalado, los anarquistas se oponen a toda forma de autoridad jerárquica, ¿vale? Sin embargo, históricamente han dedicado la mayor parte de su tiempo y energía a oponerse a dos formas principales en particular. Una es el capitalismo y otra es el Estado, a pesar de que, bueno, tenemos más opresiones como tal, pero hoy vamos a hablar de estas. Estas dos formas de autoridad tienen una relación simbiótica y no pueden separarse fácilmente. Al explicar por qué los anarquistas se oponen al Estado, habrá que analizar necesariamente la relación entre el Estado y el capitalismo. Para empezar, vamos a ver qué es el Estado, ¿no? Malatesta dijo que los anarquistas han utilizado la palabra Estado para designar el conjunto de instituciones políticas, legislativas, judiciales, militares y financieras a través de las cuales la gestión de sus propios asuntos, el control de su comportamiento personal, la responsabilidad de su seguridad personal son arrebatados al pueblo y confiados a otros, que por usurpación o delegación están investidos del poder de hacer leyes para todos y para todo, y de obligar al pueblo obviamente a cumplirlas, y si es necesario, normalmente sí, mediante el uso de la fuerza del orden. Efectivamente, ahí tenemos siempre a los perros mercenarios de los estados, que son las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, ¿verdad? Que, bueno, por la fuerza de las armas nos imponen su ideología y su ley, ¿verdad? Sí, y de hecho no solo utilizan la violencia de las armas, también utilizan la violencia psicológica. Efectivamente, sí. Claro. Hemos hablado ya en otros programas sobre la manipulación en medios de comunicación y demás, que son otros siervos y lacayos de estos poderes. Adelante. Sí. Bueno, pues como os contaba, para nosotros, los gobiernos o el Estado están compuestos por todos los gobernantes, es decir, aquellos que tienen el poder de hacer leyes que regulen las relaciones interhumanas y de velar por su aplicación. También tienen el poder, en mayor o menor grado, de recurrir al poder social, que es el poder físico, intelectual y económico de la comunidad en su conjunto, para obligar a todos a cumplir sus deseos.
¿Qué significa esto? Pues que para muchos, si no la mayoría de los anarquistas, estamos de acuerdo con la caracterización del Estado como la dominación político-militar de un determinado territorio geográfico por parte de una élite gobernante. Como mínimo, el Estado es un sistema profesional de coacción social. Solo cuando la coacción se institucionaliza en una forma profesional, sistemática y organizada de control social. Podemos decir que para los anarquistas el Estado está marcado por tres cosas importantes. Monopolio de la violencia en un territorio determinado, que esta violencia tiene un carácter institucional y profesional, y el carácter jerárquico, la centralización del poder y la iniciativa en manos de unos pocos. Efectivamente, ya tratamos en su día, al inicio de esta emisión de radio, ¿verdad?, la trampa de la representatividad, ¿no? Cómo el Estado engaña a los ciudadanos. Y bueno, de estos tres aspectos, ¿verdad?, el último, su carácter centralizado y jerárquico, es el más importante. Pues sencillamente porque la concentración de poder en manos de unos pocos, ¿verdad?, garantiza la división de la sociedad en gobernantes y gobernados. Sí. Esto desde niño ya nos vienen adoctrinando en las escuelas, no obedece, sé sumiso, ¿verdad? Sí, o sea, hay un montón de autoridades. Tienes la autoridad de los padres o tutores, la autoridad de los profesores, la autoridad de quien sea. Siempre hay una autoridad superior a ti. Esto los niños, bueno, no sé quién haya sido niño, lo sabrá, pero vamos, a mí esto me fastidiaba mucho. Claro. El no poder opinar, pues esto es igual, somos niños, no podemos hacer nada que no nos dejen hacer. Seguimos exactamente igual. Muchas veces lo decimos nosotros, ¿verdad?, que el problema es la obediencia, no tanto como todo este sistema que nos intenta oprimir, y de hecho en muchos casos lo consigue. Bueno, pues como decimos, sin esta división, ¿verdad?, no necesitaríamos el monopolio de la violencia. Y simplemente, pues, sería una asociación de iguales, ¿no? Sin jerarquía, sin poder. Eso son principios básicos de los anarquistas y cómo funcionamos. Por ejemplo, aquí dentro de CNT-AIT, aquí no hay una jerarquía, todos somos iguales, nadie ejerce un poder sobre el resto, no hay líderes. Esto debería ser así en la sociedad. Opina todo el mundo igual, da igual lo que seas, como seas, o sea, aquí todo el mundo puede opinar y debe opinar. Efectivamente, también es eso, es que todo el mundo debe opinar y se debe tener en cuenta todos los puntos de vista. Bueno, amigas, amigos, algunos tipos de Estado, por ejemplo el comunista, el socialdemócrata, pues participan directamente no solo en la dominación político-militar, sino que también en la dominación económica de la propiedad estatal de los medios de producción. Esto es muy cierto, hay que tener en cuenta que el Estado es la mayor empresa que hay ahora mismo. O sea, sí, de hecho, cualquier empresa puede hacer ERES, ¿no? Sí. O sea, esto es como los, entre comillas, sindicatos, ¿no? Que se llaman a sí mismos sindicatos. Yeah. Son empresas, o sea, unas más grandes, otras más pequeñas, pero son empresas con servicios sociales más grandes que la tuya. Efectivamente. Y bueno, en contraposición están los estados capitalistas liberales, que la propiedad está en manos de unos pocos individuos, unas personas privilegiadas puestas ahí para gobernar. En fin, sin embargo, como decimos, ¿verdad?, en los estados liberales los mecanismos de dominación política militar están controlados por y para las élites corporativas, por lo que a menudo se considera que las grandes empresas pertenecen a un estado complejo más amplio. Adelante, Urraca. Sí, es más, de hecho, por ejemplo, sobre todo tenemos el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Sí. En Estados Unidos las empresas compran a los políticos, o sea, quiero decir, eso es algo obvio, que es que se ve, o sea, financian. ¿Qué interés puede tener una empresa en financiar un Estado? Pues no lo sé.
Dadle una vuelta. Pasa en Estados Unidos y pasa en Europa también, Sí, porque sí, también. aquí, por ejemplo, el Europarlamento, ¿verdad? Ahí los políticos son títeres de las corporaciones y de los lobbies, que son quienes tienen Claro. el poder. Pero por lo menos lo intentan ocultar más, que ahí está la cosa. Que O como intentan lo engañar más a la ocultar, gente. Claro, es como, no, bueno, pero... No, ojo, cuidado, porque aquí además en España también pasa. ¿Quién maneja Ecoembes? Eso es. Vale, pues nada, a ver, os sigo comentando. Como el Estado es la delegación de poder en manos de unos pocos, esto, como hemos dicho, se basa en la jerarquía. Esta delegación de poder hace que los elegidos queden aislados de la masa de gente que los eligió y fuera de su control. Además, como los elegidos tienen poder sobre una serie de cuestiones y están ahí para decidir sobre ellas, se desarrolla una burocracia a su alrededor para ayudarles en la toma de decisiones y, aparte también, para evitar que la clase trabajadora pueda acceder a ayudas, pueda acceder a lo que ofertan, ¿no? Aquí en esta empresa. Sin embargo, esta burocracia, por su control de la información y su permanencia, pronto tiene más poder que los elegidos. Esto significa que los que sirven a los llamados agentes del pueblo tienen más poder que aquellos a los que sirven, ya sabes. Al igual que el político tiene más poder que aquellos que lo eligen. En todas las formas organizativas cuasi estatales, es decir, jerárquicas, generan inevitablemente una burocracia a su alrededor. Y esta burocracia se convierte rápidamente en el centro de poder de facto de la estructura, independientemente de las normas oficiales. De hecho, esta marginación e impotencia de la gente común es la principal razón de la oposición anarquista al Estado. Este arreglo que han hecho garantiza la marginación de la persona sometida a la burocracia a un régimen autoritario que la reduce a un objeto o un número, no a un individuo único con esperanzas, sueños, pensamientos y sentimientos. Como Proudhon dijo... esta frase es brutal, bueno, este párrafo es brutal. Ser gobernado es ser tenido a la vista, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, regulado, estacionado, adoctrinado, predicado, controlado, estimado, apreciado, censurado, mandado por seres que no tienen ni título, ni ciencia, ni virtud. Ser gobernado es ser en cada operación, en cada transacción, en cada movimiento, anotado, registrado, contado, tasado, sellado, evaluado, patentado, licenciado, autorizado, apostillado, amonestado, prevenido, reformado y corregido. Bajo el pretexto de la utilidad pública y en nombre del interés general, ser puesto a contribución, ejercido, mantenido a raya, explotado, monopolizado, conculcado, presionado, mistificado, robado. Luego, a la menor resistencia, la primera palabra de queja, reprimidos, enmendados, vilipendiados, vejados, perseguidos, acosados, aturdidos, desarmados, encarcelados, fusilados, ametrallados, juzgados, condenados, deportados, sacrificados, vendidos, traicionados y, para colmo, juzgados, engañados, ultrajados, deshonrados. Y este es el gobierno, esta es su justicia, esta es su moral. Ya, efectivamente, y es como nos lo venden, ¿verdad? Los estados, Sí, es como nos como dicen, un padre claro, protector. nos ponen a estos políticos ahí a dirigir, ¿verdad? Que es que, si te das cuenta, cada vez la clase política que accede a estos puestos tiene menos nivel, o sea, son... en fin, Más tonto, digo. Es alucinante, ¿no? Cómo la gente sigue entrando en esto para mantener el propio Estado. O sea, es que fíjate, es increíble. Yo creo que lo que hay ahora se ha convertido, no dicen eso del pan y el circo, ahora sí que se ha convertido en un circo, ahora se ha convertido en un concurso de popularidad. La gente que habla de ir en contra de todas estas cosas, concursos de popularidad y tal, están perpetuando esto. ¿Por qué tenemos que jugar en un concurso de popularidad? ¿Qué pasa? ¿Que yo porque no soy más popular no puedo decidir? Pues no creo que deba ser ese el caso. Y es que es lo que están convirtiendo en a ver quién es más famoso, a ver quién suelta la chorrada más grande. Pues dejadme un micro que la suelto yo
Claro, efectivamente. Gratis. Es exactamente, y es alucinante cómo la gente sigue cayendo en esto. Bueno, por eso, ¿verdad? Los anarquistas consideramos que el Estado, con su amplio margen para la aplicación y el control de la fuerza letal, ¿verdad?, es la estructura jerárquica definitiva, pues que adolece de todas las características negativas asociadas a la autoridad descritas, como lo has hecho bien, Urraca, en el párrafo este de Proudhon. Y es que toda lógica y simple teoría del Estado se basa esencialmente en el principio de autoridad, como hemos dicho antes, ¿no?, que es eminentemente teológico, metafísico y político, pues con la idea de que las masas, siempre incapaces de gobernarse a sí mismas, deben presentarse en todo momento al yugo benéfico de la sabiduría y la justicia, pues que nos imponen, ¿verdad?, de una manera u otra desde arriba. Yo aquí quiero comentar una cosa, Sí. o sea, están tratando siempre a la gente de tonta. Y yo no es por nada, a ver, a cada cual que haga lo que quiera, pero a mí me molesta mucho que me traten de tonta, o sea, yo no soy Claro. tonta, quiero decir, te tratan como, pues eso, como un tonto que no sabe hacer nada y que no puedes decidir, no puedes autogestionarte. Pues yo digo una cosa, si cada cual se puede autogestionar su casa, ¿por qué no podemos autogestionar el resto? Claro. Exactamente. A mí lo que más rabia me da, Urraca, son estas políticas que hay que nos hablan como si fuéramos niños. Eso es que, bueno, ¿de qué vais? En fin, un sistema de poder así no puede dejar de ser centralizado, ¿verdad, Urraca? Jerárquico, burocrático, es su naturaleza, ¿no? Y bueno, debido a su naturaleza centralizada, jerárquica y burocrática, el Estado ejerce un gran peso sobre la sociedad. ¿Cómo lo hace? Pues limitando su crecimiento y desarrollo y haciendo imposible la autogestión popular. Como dice Bakunin, ¿verdad?, los llamados intereses generales de la sociedad, supuestamente representados por el Estado, son en realidad la negación general y permanente de los intereses positivos de las regiones, comunas y asociaciones, y del gran número de personas subordinadas al Estado, en el que todas las mejores aspiraciones y todas las fuerzas vivas de un país son santificadas, inmoladas y enterradas. O sea, es que es alucinante cómo pervierten a la sociedad, ¿verdad? Cómo aíslan a las personas. El Estado, su fundamento es que sus ciudadanos no se organicen, no piensen, y es alucinante, porque ahora lo ves que las leyes que hay, la última reforma de la ley Mordaza, o sea, reunirse más de 20 personas en la calle es delito, o sea, es que es alucinante. Bueno, recordemos que Futuro Vegetal, que es un grupo que está activistas, activista, que pues además por la vida, por el planeta. Y que son pacíficos, Eso quiero es, decir, sí. que sus acciones son pacíficas. Y les llaman terroristas, digo, pues si a ellos les llaman terroristas, ¿qué me llamarán a mí? Aquí somos todos terroristas según Eso es ellos, verdad. y además con la complicidad de los medios de comunicación, porque Sí, sí. pervienten y mienten. Dice, cuando estuvieron en el Museo del Prado han dañado el cuadro del pintor este que fuera, ¿no? Sí. Y es mentira, se han pegado al marco, al cuadro no le han hecho nada, ¿no? Tal cual, sí, es Y que, en fin, es alucinante. los Bueno, medios de desinformación. sí, ya hablamos también en esta radio, ¿verdad?, de la posverdad y la verdad secuestrada. En fin, nos dejamos con un poco de música y continuamos con este debate tan interesante. Os dejamos con Berry Sarrac. Bilbo, Coca-Fe, Anzor.
piena. Pomerenea, la peruena, alla verità, Casteiso sua cure kulturaren bikak, deuden eguan, epela eman, ziguten doinuan, zurekin bizitako uneak. Esta trillaria eten, esta trillaria eten. Bego musikan, emozioen, gerorean zarra, zuk ikuste zinen faktoria. Bego musika, gugan bizi bedi, bizi bedi, bizi bedi. Bueno, amigas y amigos, continuamos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Como siempre, os recomendamos nuestro grupo de Telegram Luchas Libertarias, donde hay mucha información sobre, bueno, pues sobre actividades, hay debates, noticias. Está muy interesante este grupo y tiene bastante acción. Bueno, seguimos con nuestra compañera Urraca. Dinos, Urraca, ¿cuál es la función principal del Estado? La función principal del Estado, tocarme la genitalia. Perdón. Bueno, la función principal del Estado es permitir a la élite gobernante explotar a los estratos sociales inferiores, es decir, obtener un excedente económico de ellos, o más bien de nosotros, que somos la clase trabajadora. Eso es. El Estado, para usar las palabras de Malatesta, es básicamente el gendarme de los propietarios. Los que se encuentran en los niveles medio altos de la pirámide, de esta estafa piramidal que tenemos, también utilizan con frecuencia el Estado para obtener ingresos sin trabajar, que luego dicen que no queremos trabajar nosotros, pero ¿cómo lo hacen? Pues procedentes de las inversiones. La élite, por cierto, esto es muy importante, la élite es la que obtiene, como mucho, las mayores ventajas económicas, razón por la cual el 1% de la población controla más del 40% de la riqueza total. Ojo, el Estado garantiza los privilegios de explotación de su élite gobernante, protegiendo ciertos monopolios económicos de los que sus miembros obtienen su riqueza. Este servicio se denomina protección de la propiedad privada y se dice que es una de las dos funciones principales del Estado, siendo la otra garantizar que los individuos estén seguros y tal. Yo la verdad segura no me siento. No sé aquí cómo estarán nuestros oyentes, pero yo... No, desde luego, cuando tienes a la policía cerca, lo más que te da es inseguridad, sobre todo cuando estás en un piquete o estás luchando por derechos laborales, derechos sociales, ¿verdad? O mismo eres inmigrante, porque también. Recordemos que la policía para inmigrantes porque sí. Bueno, Eso porque es. son racistas, claro, obviamente. Exactamente. Entonces, bueno, claro, de este hecho, ¿qué podemos deducir? Pues que las referencias a la seguridad de las personas, la prevención de la delincuencia y todas estas milongas que cuentan son en su mayoría racionalizaciones de la existencia del Estado y cortinas de humo para perpetuar su poder y los privilegios de las élites. Además, aunque el Estado tiene un interés secundario en proteger la seguridad de las personas, especialmente de las élites, o sea, a Pepe, el vecino de al lado, le da un poco igual.
La gran mayoría de los crímenes contra las personas están motivados por la pobreza y la alienación debidas a la explotación apoyada por el Estado y también por la insensibilización a la violencia creada por los propios medios violentos del Estado para proteger la propiedad privada. No para proteger a las personas, ¿verdad? Claro, para proteger bienes de las élites. Tal cual. Esto lo digo mucho. Es que me hace mucha gracia el tema este, porque se supone que están para protegernos y a mí es que no me protegen. Efectivamente. No así puedo es. decir otra cosa, que yo nunca me he sentido arropada por ningún Estado ni por nadie. Está claro, ¿verdad, Urraca, que el Estado representa los mecanismos coercitivos esenciales, ¿verdad?, por los que se sostiene el capitalismo y las relaciones de autoridad asociadas a la propiedad privada, ¿verdad? Sí. La protección de la propiedad es fundamentalmente el medio de asegurar la dominación social de los propietarios sobre los no propietarios, tanto en la sociedad en su conjunto como en el caso particular, pues, de un patrón específico sobre un grupo específico de trabajadores, ¿verdad? Sí, porque recordemos que es el Estado el que permite que los empresarios nos exploten. Si el Estado de verdad no quisiera que nos explotaran, haría algo. ¿Dónde está? A ver, que lo vea yo. Efectivamente, así es. Claro, el Estado defiende la dominación de esta clase, verdad, jerárquica, ¿no? En la cual se convierten muchos de ellos, porque muchos... Claro. Entran en política y tal y acaban como grandes tenedores de cosas o puertas giratorias. Ya sabemos un poco cómo va, por lo menos aquí en España. Sí, haremos un programa en el futuro sobre este tema, ¿verdad? Bueno, en otras palabras, como dice Urraca, ¿verdad?, proteger la propiedad privada y mantener la dominación de clase, pues es lo mismo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, esta función primaria del Estado pues se disfraza con la fachada de la democracia, del sistema electoral representativo, a través del cual se hace creer al pueblo que se gobierna a sí mismo, ¿no? Y caen en la trampa de la representatividad. Una y otra vez vuelven a ir a votar. Bueno, en la medida en que el objetivo principal de un gobierno, más allá de la mera represión de la violencia física, es la elaboración de las normas que determinan las relaciones de propiedad de los miembros de la sociedad, ¿verdad?, pues claro, las clases dominantes, cuyos derechos han de ser protegidos de este modo, pues deben obtener forzosamente del gobierno estas normas, ¿no?, que estén en consecuencia con sus propios intereses. Entonces, bueno, pues sí, controlan ellos mismos los órganos de gobierno. Claro. De hecho, yo para que la gente se dé cuenta un poco de este tema, quería que pensáramos en qué pasa si, por ejemplo, yo voy y me robo una caja de gambas, que parece que a la gente no le gusta que comamos gambas. Bueno, yo no como, pero una caja de gambas, que es cara, y un cava, y lo robo, ¿vale? ¿Qué puede suponer eso? No sé, 15 euros, 20 euros, vale. Yo robo 20 euros, ¿y qué me pasa? Represión policial. Claro. Los políticos, los empresarios, los artistas roban dinero. Vamos, más que no lo roban, no pagan impuestos y más, y no les pasa nada. Bueno, los empresarios roban siempre. Encima les aplauden. Encima les aplauden. Y es legal, tú fíjate, sí. Cualquier SICAP, ¿vale?, cotiza al 1%. Yo que tengo una discapacidad, una minusvalía, cotizo el doble que una SICAP, que por ejemplo, pues cualquier de estos grandes empresarios. Es claro. Alucinante, está protegido. Y lo que dices de robar, es que tú vas a un supermercado a comprar la comida, a comprar una botella de aceite, te roban y te dan un ticket. Sí. O sea, lo más revolucionario es ir tú a robar a ese supermercado. Claro, eso además, sería lo legal. Que además no lo considero robar, sino que considero que se está redistribuyendo lo que nos corresponde. Pero solo hay que ver eso. ¿Para quién está hecha la ley? Para los pobres. Los ricos se la pasan por ahí. Efectivamente. Bueno, pues sin embargo, como hemos dicho, ¿no? Claro, reconocemos que el objetivo principal
del gobierno es la mera represión, ¿verdad? Bueno, pues aunque reconocen que el Estado protege al poder y a la posición de la clase económicamente dominante dentro de una sociedad, los y las anarquistas también argumentamos que el Estado tiene, pues debido a su naturaleza jerárquica, intereses propios. Por lo tanto, no puede ser considerado simplemente como la herramienta de la clase económica dominante en la sociedad. Los estados tienen su propia dinámica, ¿verdad, Urraca? Tienen su estructura que les genera sus propias clases e intereses y privilegios de clase, ¿verdad? Y como has dicho antes, les permite escapar pues de ese control que a los que nos someten a la sociedad. Ya dijo Malatesta, el gobierno Estado, aunque surge de la burguesía y de su servidor y protector, tiende, como todo servidor y todo protector, a lograr su propia emancipación y a dominar a quien protege. Adelante, Urraca. Por el tema de la autoridad, que les gusta mucho. ¿Qué significa esto? Pues que la máquina y la estructura del Estado, si bien su forma moderna está intrínsecamente ligada al capitalismo, no puede ser vista como una herramienta utilizable por la mayoría. ¿A qué se debe esto? A que el Estado, o cualquier Estado, incluso aunque se vista de la forma más liberal y democrática, se basa esencialmente en la dominación y en la violencia, es decir, en el despotismo. Un despotismo oculto, pero no menos peligroso. Yo, de hecho, lo suelo asociar el Estado con un maltratador. Sí. Sí, porque el Estado es un maltratador. El Estado tiene, no sé si sabéis, que los maltratadores tienen como varias fases. Fase de la violencia, fase de la reconciliación, y el Estado yo lo veo igual. Tiene la fase de la violencia, luego te dan migajas y es el estado de la reconciliación. No, bueno, que somos así. Yo recomiendo a la gente que se vaya apuntando todas las veces que el Estado hace eso, como bien hacen las mujeres maltratadas. ¿A qué se debe esto? Pues a su naturaleza, como hemos dicho, jerárquica y centralizada. Da poder a unos pocos que controlan la maquinaria del Estado, por lo cual todo poder estatal, todo gobierno, por su naturaleza, se sitúa fuera y por encima del pueblo e inevitablemente lo subordina a una organización y a unos objetivos que son ajenos y opuestos a las necesidades y aspiraciones reales de la gente. Si todo el proletariado es miembro del gobierno, no habrá gobierno ni Estado. Pero si ha de haber un Estado, habrá quienes sean gobernados y quienes sean esclavos. Y esto es así y es su naturaleza. La burocracia estatal es en sí misma un opresor y puede existir independientemente de una clase económicamente dominante, porque ya se encargarán ellos, obviamente, de ser la clase dominante. El Estado ha sido siempre el patrimonio de alguna clase privilegiada, la clase sacerdota, la nobleza, la burguesía y finalmente, cuando todas las demás clases se han agotado, la clase de la burocracia entra en escena y entonces el Estado cae o se eleva, si se quiere, a la posición de una máquina. Por tanto, ¿el papel del Estado cuál es? Pues reprimir al individuo y a la clase trabajadora, en su conjunto, en interés de la clase capitalista y en su propio interés. ¿Qué significa? Que la organización del Estado es la fuerza a la que recurren las minorías para establecer y organizar su poder sobre las masas. Efectivamente, así es, y no es de extrañar entonces, verdad, que Kropotkin sostuviera que la lucha entre el individuo y el Estado, pues el anarquismo toma partida siempre por el individuo frente al Estado, por la sociedad frente a la autoridad que la oprime, ¿verdad? Si bien el Estado es una superestructura en interés del capitalismo, es un poder que fue creado con el propósito de soldar los intereses, ¿verdad?, de terratenientes, jueces, sacerdotes, y bueno, debemos añadir que no puede ser considerado puramente como una herramienta para la clase capitalista terrateniente, ¿verdad? La estructura estatal tiene, como hemos dicho antes, sus propios intereses. Dinos, Urraca, ¿tiene el Estado funciones subsidiarias? Uy, sí, están ahí a tope. El Estado, en primer lugar, interviene en la economía moderna para resolver los problemas que surgen en el curso del desarrollo capitalista. Porque obviamente un sistema con tantos fallos, pues hay que ir poniéndole parches.
Pero parches que les benefician siempre a los mismos. Obviamente, claro. A digo, muchos te tiran alguna tirita roñosa. Estas intervenciones han adoptado diferentes formas en distintas épocas. Incluyen la financiación estatal de la industria, por ejemplo, el gasto militar, la creación de infraestructuras sociales demasiado caras para el capital privado, ferrocarriles, autopistas, aranceles para proteger a las industrias en desarrollo de una competencia internacional más eficiente. La clave del éxito de la industrialización, ya que permite a los capitalistas estafar a los consumidores, haciéndolos ricos y aumentando los fondos disponibles para la inversión. Empresas imperialistas para crear colonias o proteger el capital de los ciudadanos invertido en el extranjero con el fin de crear mercados o obtener acceso a materias primas y mano de obra barata. El gasto público para estimular la demanda de los consumidores ante el subconsumo y el estancamiento. El mantenimiento de un nivel natural, entre comillas, de empleo que pueda utilizarse para disciplinar a la clase obrera, de modo que se garantice que produzca más por menos, ya sabes. Y la manipulación de los tipos de interés para tratar de reducir los efectos del ciclo económico que nos llevan y socavar las conquistas de los trabajadores en las luchas de clases. Claro, efectivamente, y es que es alucinante cómo continuamente usan el discurso del paro, ¿verdad?, de cómo están las cosas para achantar a la clase trabajadora. Y la clase trabajadora cae en esto, porque parece que tienen miedo a reclamar, a denunciar a sus jefes, porque hay mucho paro. No tienes que tener miedo nunca a reclamar y no caer en esta trampa, ¿no?, del paro, porque están continuamente, sube el paro, baja el paro, siempre con el paro, o sea, ¿verdad? Además, hay una cosa que es que cuando baja el paro no cuentan las cosas malas, como por ejemplo que la gente tiene contratos parciales y tiene a lo mejor 2 o 3 trabajos para sobrevivir. Claro. Eso no lo cuentan, dicen, no, el paro ha bajado. Ah, pero ¿cómo ha bajado el paro? ¿Me estás contando los contratos parciales? Nada, una manipulación. Totalmente. Bueno, claro, como vamos diciendo, ¿verdad?, debido al poder político, este poder desmesurado que ejercen, ¿no?, que se deriva de la riqueza, pues los capitalistas utilizan al Estado directamente, como hemos dicho, para beneficiar a su clase. En fin, por encima de todo, el Estado sigue siendo una institución para el mantenimiento de las relaciones socioeconómicas dominantes. Claro, ya sea a través de los organismos como el ejército, los tribunales, la política o la policía. Y es que esto es tremendamente cierto y es tremendamente cruel, ¿verdad? Como manipulan a la gente, sobre todo con el tema de impuestos, tributos, dinero, porque claro, ahí cuando más daño hacen a la clase trabajadora es a través de multas, ¿no? Como pervienten cualquier movilización. Tú vas a cualquier concentración y tienes lo primero la policía pidiendo identificación, te vamos a multar ahí achantando, ¿no? O sea, es que... Claro, o sea, utilizan pues varios medios. Si es que utilizan varios medios, utilizan tanto la violencia como la manipulación, como cualquier cosa que les venga bien. Si esto les viene bien, lo utilizan. Y si al día siguiente tienen que decir lo contrario, pues lo dirán. Claro, efectivamente, así es. Y es que el Estado capitalista es prácticamente un giroscopio centrado en el capital. Si un sector de la economía obtiene un nivel de beneficios, digamos, que perjudica al resto del sistema, pues como pueden ser los productores de petróleo, que provoca el resentimiento de la población y el aumento de costes de fabricación, pues el Estado pues puede redistribuir de esos beneficios mediante impuestos y ofrecer estímulos a los competidores, ¿no? O sea, juegan únicamente para ellos. Claro. Adelante, Urraca. A ver, el ejemplo de la legislación estatal para fijar la duración de la jornada laboral es un ejemplo tanto de la primera como de la tercera función enumeradas anteriormente. En el primer periodo del desarrollo capitalista, la escasez de fuerza de trabajo hizo que el Estado ignorara la prolongación de la jornada laboral, permitiendo así a los capitalistas apropiarse de más plusvalía de los trabajadores y aumentar la tasa de beneficios sin interferencias.
Claro, ¿qué pasa? Más tarde, cuando los trabajadores comenzaron a organizarse, la reducción de la jornada laboral se convirtió en una reivindicación clave en torno a la cual se desarrollaba todo el fervor socialista revolucionario. Por tanto, para desactivar esta amenaza, el Estado aprobó leyes para reducir la duración de la jornada laboral, que una vez la lucha de los trabajadores se calmó, fueron felizmente ignoradas y se convirtieron en leyes muertas. Así es, sí. Ya sabes cómo son la ley, bueno, depende de tu monedero. Claro, el Estado funcionaba puramente como protector de la clase capitalista, utilizando sus poderes para resolver los problemas que surgen por el capitalismo, es decir, reprimiendo el movimiento obrero para permitir a los capitalistas hacer lo que quieran. Y en el segundo otorgaba concesiones a la clase obrera para eliminar una amenaza a la integridad del sistema en su conjunto, es decir, las migajas que nos sueltan. Efectivamente, y hay que señalar que ninguna de estas funciones subsidiarias, ¿verdad?, implica que el capitalismo pueda cambiarse mediante una serie de reformas parciales, ¿verdad?, para convertirse en un sistema benévolo, pues que sirva a los intereses de la clase obrera. Claro, es que esto es lo que pasa. ¿Por qué los anarquistas estamos contra la ruptura y contra el Estado? Porque a la gente les tienen entretenida con esta tontería de reformar y sigue manteniéndose la misma dictadura del capital, ¿verdad? Yo puedo comentar una cosa, puedo hacer un símil a ver si la gente lo entiende. Vale, mi símil con el Estado es una casa, ¿vale? O por decirlo de alguna manera, con la forma de organización, ¿vale? Que en este caso es el Estado. Bien, pues el Estado, su estructura base de la casa está rota. ¿Qué pasa? Que claro, han construido la estructura que está mal, construyen la casa y ahí ¿qué pasa? Que empieza a haber roturas, se rompen las puertas, se rompen las ventanas, hay grietas. ¿Qué hace el Estado? Pues el Estado coge y empieza a cambiar las ventanas, a pintar un poco por aquí, lo deja medio bonito, pero eso sigue igual. ¿Qué pasará con eso? Que al final la casa se va a caer. Y hay dos formas. Una, que la derribemos con seguridad y construyamos algo nuevo, o que la casa se nos caiga encima. Y yo no sé, pero caerse una casa encima no es el plan que tengo para este fin de semana. Pues es lo que está pasando en esta sociedad, ¿verdad? Que se nos está cayendo la casa encima y la gente sigue poniendo parches en vez de cambiar el sistema. Claro, basta con entender cómo y por qué el Estado lleva a cabo estas funciones, ¿no? Para encontrar, ¿verdad?, la evidencia de que que todo lo que hacen los gobiernos está siempre motivado por el deseo de dominar y siempre está orientado a defender, extender y perpetuar sus privilegios, ¿no? Y los de la clase de la que es a la vez representante y defensor, así se llaman, ¿no? O sea, nosotros... Sí. A mí me da mucho temor ver estos políticos. Yo hablo en nombre del pueblo. No, tú hablas en tu nombre y representas tus propios intereses. A ti, la población, te importa nada. Entonces, bueno, cuidado con estos que se arrogan, ¿verdad?, de la voz del pueblo, porque son los más peligrosos, ¿verdad? Sí, que además son desconocidos. Es que la gente está dejando sus vidas en manos de desconocidos que claro. Además son unos delincuentes, que no te niego que hay alguno perdido por ahí que esté ahí en su mundo, ¿vale? Okay, sí, pero date cuenta. Así sigue en la rueda del sistema y acaba mal. Pero date cuenta que cuando sale así un poco alguno, ¿no?, que parece que en el momento que toca poder, en el momento que le dan representatividad a un sillón, ya se ha olvidado de todo lo que había dicho, ¿verdad? Exactamente, es que eso es lo que pasa, el poder corrompe y me corrompe hasta a mí, que claro. Intento ser buena persona. Pues es tan importante una ideología anarquista donde no existen líderes, ¿no? Y el poder está en manos del grupo, no de unos pocos. Porque claro, un gobierno no puede mantenerse por mucho tiempo, ¿verdad?, sin ocultar su verdadera naturaleza, ¿no? Detrás de una pretensión de utilidad general, no puede imponer
el respeto por la vida de los privilegiados si no parece exigir el respeto por toda vida humana. No puede imponer la aceptación de los privilegios de unos pocos si no pretende ser el guardián de los derechos de todos, ¿verdad? Es lo que acabamos de decir. Justo. En fin, en última instancia, ¿verdad? Lo que el Estado concede también, pues puede retirarlo, ¿no? Ahí el auge y la caída del estado del bienestar. Y como hemos dicho antes, cómo intimidan a la gente con el paro, con estos discursos, ¿no? O sea, que ahora estás bien y mañana, como te rebeles, ya dejas de estar bien, ¿verdad? Está bien y está mal según sus intereses, porque un día está bien y otro está mal, y depende de quién gobierne está bien o está mal. Yo es que de verdad no sé cómo la gente no lo ve, si es que se contradicen ellos solos. Pero es que gobierne quien gobierne, los perjudicados son siempre los mismos. Es que tal cual, es que me da igual y me da igual que gobiernen mujeres, que hombres, que personas no binarias. Me da igual, cualquier forma de opresión va a seguir estando. O sea, me da igual su género. Esto lo dicen mucho, que si gobernaran las mujeres, digo, sí, Margaret Thatcher, Ayuso, sigue. Efectivamente, ese es la raíz del problema, ¿verdad? Bueno, en otras palabras, ¿no? Pues el Estado, como hemos dicho, actúa para proteger sus propios intereses. Bueno, esto ya lo estamos repitiendo y es así. Os vamos a dejar con un poco de música. En este caso os dejamos con La Polla Records.
Bueno, amigas y amigos, continuamos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, hoy hablando sobre la abolición del Estado, ¿verdad? Dinos, Urraca, ¿por qué los anarquistas rechazan el voto como medio para el cambio? Vale, para entender esto hay que entender que los políticos de alto nivel, por ejemplo, forman parte de la élite gobernante, pero compiten con otras partes de la misma. Además, diferentes sectores de la clase capitalista compiten entre sí por los beneficios, la influencia política, los privilegios, lo que he dicho, el circo este que se montan. La burguesía, decía Malatesta, está siempre en guerra entre sí, y el gobierno, aunque surge de la burguesía y de su protector, tiende a dominar a quien protege. De ahí los juegos, las maniobras, las concesiones, las retiradas y los intentos de encontrar aliados entre el pueblo contra los conservadores y entre los conservadores contra el pueblo. Y sobre todo, ¿verdad, Urraca? Cómo reprimen a cualquier intento de autoorganización por parte de la clase trabajadora, cualquier elemento que haya que les disturbe un poco, les diga las cosas, enseguida los reprimen. Sí, enseguida callan. O sea, la cosa es ir contra el pueblo. O sea, por mucho que digan que nos protegen, no. A ver, el Estado está a menudo en conflicto con sectores de la clase capitalista, al igual que sectores de esa clase utilizan el Estado para promover sus propios intereses dentro del marco general de la protección del sistema capitalista, es decir, los intereses de la clase dominante. Estos conflictos a veces dan la impresión de que el Estado es un organismo neutral y tal, pero esto es una ilusión. Existe para defender el poder y los privilegios de la clase y para resolver las disputas dentro de esa clase de forma pacífica a través del proceso democrático, dentro del cual tenemos la oportunidad de elegir entre comillas a los representantes de la élite que menos nos oprimirán. Es decir, ¿qué quieres? ¿Que te corten una mano o un brazo? Yo nada, en concreto. Que por cierto, aquí otra pregunta así que se me ocurre interesante. ¿Cómo afecta la centralización estatal a la libertad? Claro, efectivamente, es una idea común, ¿no? Pero falsa. Está, ¿no?, de que votar cada 4 años aproximadamente para elegir, en fin, la cara pública de una maquinaria altamente centralizada y burocrática, pues signifique que la gente de a pie controla el Estado. Es que es increíble. Obviamente decir que esto es falso, ¿no? Que no hay diferencia entre una república, un estado fascista o una monarquía, ni mucho menos, ¿no? Son diferentes tipos de dominación, ¿verdad? Sí. Aquí cuando nos venden, no, es que los reyes, vamos a entrar los republicanos, sois lo mismo, sois exactamente igual. Cambiar uno por otro, ¿verdad? El mismo perro con distinto collar, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar esta manera de vivir, ¿verdad? Lo que implica... Lo que he dicho. Destruir la casa y construir una nueva, más abolir bonita, el Estado, más fuerte. Y sobre todo la autogestión de las personas, las asambleas, porque date cuenta que no es lo mismo la decisión o la voluntad de una asamblea donde todo el mundo opina, que delegar en 4 personajes que tú les estás dando el poder para que opinen por ti, tú te desentiendes, ¿no? Sí, además, como he dicho antes, son personas desconocidas, es decir, que no es alguien en el que tú te das confianza, que digas, pues le conozco de toda la vida, pues oye, mira, guay. No, son personas desconocidas que no te conocen y no les importas, que si te mueres mañana les da igual. Les da igual, claro. Sin embargo, si te mueres mañana, a mí sí me va a importar. Efectivamente. Pues a nosotros sí nos va a importar. Claro. Por esto decimos que el voto es una importante victoria arrancada pues a los poderes fácticos, ¿verdad? Sí. Es un pequeño paso en el camino pues hacia una ideología libertaria, ¿no? Date cuenta que nosotros en nuestras asambleas siempre llegamos a acuerdos por consenso. Evitamos en todo lo posible, ¿verdad?, votaciones y demás. Siempre hay consensos y siempre hay debate, ¿no? A ver, es lo suyo, debatir es bueno. La gente claro. Es que está poco acostumbrada a debatir y mucho a discutir. Exactamente. Y yo creo que eso hay que cambiarlo también un poquito.
Sí, bueno, eso ya, como lo hemos dicho otras veces, ya viene desde niños, ¿no? Ya los que tenemos una edad, ¿verdad? Había programas en la televisión, cuando solo había una televisión, ahora hay 1000, ¿no? Y llevaban ahí a los niños, había 2 grupos, un tal Torrebruno, no sé si tú no lo has conocido, ¿no? Pues esto llevaba a los niños y había 2 grupos, los tigres y los leones, ¿no? Y entonces se escenificaba con los niños, ahora los tigres, ahora los leones, y a pelearse entre ellos, ¿no? Sí, claro, siempre la división es buena, dividir al pueblo es bueno. Es el reflejo de la sociedad que tenemos hoy. Pues tal cual. En fin, todas las formas de jerarquía, incluso aquellas en las que los altos cargos son elegidos, ¿no? Como es el caso que tenemos, ¿verdad? Pues están marcadas por el autoritarismo y el centralismo, ¿no? El poder se concentra en el centro, lo que significa que la sociedad se convierte en un montón de polvo animado desde fuera por una idea subordinada y centralista, ¿verdad, Urraca? Sí, tal cual. Porque efectivamente una vez los elegidos, los altos cargos pueden hacer lo que quieran, y en todas las burocracias políticas muchas decisiones son tomadas pues por personas, o sea, por estas élites gobernantes, ¿verdad? Continúa, Urraca. Ay, perdón. Sí, la naturaleza de la centralización, ¿verdad?, pone el poder en manos de unos pocos, ¿no? Pocos, sí, tal cual. La democracia representativa se basa en la delegación del poder. Los votantes eligen a otros para que les gobiernen. Esto no puede sino crear una situación en la que la libertad está en peligro. El sufragio universal no impide la formación de un cuerpo de políticos privilegiados, de hecho, aunque no de derecho, que dedicándose exclusivamente a la administración de los asuntos públicos de la nación, terminan por convertirse en una especie de aristocracia u oligarquía política, que es lo que comentábamos. ¿El centralismo qué hace? Pues que la democracia carezca de sentido, ya que la toma de decisiones se entrega a políticos profesionales en capitales remotas. Al carecer de autonomía local, los ciudadanos están aislados unos de otros. Esto está muy claro con el abandono de los pueblos. Claro. O sea, las medidas que se imponen a veces, a lo mejor, para Madrid o Barcelona, no pueden ser las mismas medidas que se puedan otorgar para Guijuelo, por poner... no, o sea, tiene que ir acorde con las necesidades de cada localidad. Entonces, claro... Pues claro, por eso defendemos el municipalismo y por eso defendemos la autogestión de diversas poblaciones, porque es que lo que vale para unos no vale para otros, y sin embargo pasan todo por el mismo tamiz, y es lo que nos oponemos nosotros desde siempre. Claro, es que al final el individuo es un votante más en la masa, un constituyente político y nada más. La base amorfa de las elecciones modernas y estatistas pretende nada menos que abolir la vida política en las ciudades, los municipios y los departamentos. Y a través de esta destrucción de toda la autonomía municipal y regional, detener el desarrollo del sufragio universal. De este modo, el pueblo se ve desprovisto de poder por las mismas estructuras que pretenden permitirle expresarse y cuidarle, como hemos comentado antes. Cito de nuevo a Proudhon: en el Estado centralizado, el ciudadano se despoja de su soberanía, la ciudad y el departamento, y la provincia por encima de ella, absorbidos por la autoridad central. Ya no son más que organismos bajo control ministerial directo. Las consecuencias se ven, el ciudadano y la ciudad se ven privados de toda dignidad, las depredaciones del Estado se multiplican y la carga sobre el contribuyente aumenta en proporción. Ya no es el gobierno el que está hecho para el pueblo, es el pueblo el que debe hacerse para el gobierno. Efectivamente, qué sabias, ¿verdad?, palabras estos ideólogos anarquistas del siglo pasado, ¿no? Proudhon, Malatesta, ¿verdad?, qué avanzados estaban a su tiempo. Louis Michel también, claro, en fin, Emma Goldman, ¿verdad? En fin, haremos un programa dentro de poco sobre Emma Goldman y estos pensadores. Muy bien. Bueno, ¿quién se beneficia de la centralización? Porque claro, ningún sistema social existiría si no beneficiara a alguien o a algún grupo, ¿no?
lo que hemos dicho antes, de la política para, ¿verdad? La centralización, ya sea en el Estado, en la empresa, no es diferente. En todos los casos, la centralización beneficia directamente a los que están en la cúspide, porque los protege de los que están por debajo, permitiendo que estos últimos sean controlados y gobernados más eficazmente. Por lo tanto, a los burócratas y a los políticos, ¿verdad?, les interesa directamente apoyar el centralismo. Obviamente, en el capitalismo, varios sectores de la clase empresarial también apoyan el centralismo estatal. Esta es la relación simbiótica entre el capital y Estado, ¿no? Que por cierto, el Estado jugó un papel importante en la nacionalización del mercado, es decir, en forzar el libre mercado en la sociedad. Al centralizar el poder en manos de los representantes y crear así una burocracia estatal, los ciudadanos de a pie quedaron desprovistos de poder y por tanto se hicieron menos propensos a interferir en los intereses de los ricos. En una república, dice Bakunin, el llamado pueblo, el pueblo legal, supuestamente representado por el Estado, sofoca y seguirá sofocando al pueblo real vivo, por el mundo democrático, para el mayor beneficio de las clases propietarias privilegiadas, así como para el propio beneficio del Estado. Y esto forma parte de un movimiento general para desempoderar a la clase trabajadora, centralizando el poder de decisión en manos de unos pocos, como en la Revolución Americana. Claro, eso ya lo tratamos también aquí hace tiempo, ¿no? Date cuenta que antiguamente los trabajadores en las fábricas, en las empresas, ¿verdad?, pues tomaban decisiones asambleariamente, ¿no? Se juntaban los trabajadores, hacían asambleas y iban a hablar con los dueños de las fábricas, ¿no? Y decían, bueno, pues traemos estas peticiones y esto nos lo tienes que dar sí o si no, ahí vamos a ir a la acción directa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hizo el Estado? Dijo, joder, aquí vienen estos trabajadores organizados, vamos a crear sindicatos verticales donde haya uno o dos, porque no es lo mismo manipular a la decisión de una asamblea que manipular a dos liberados, ¿vale? Entonces, esto lo hicieron muy bien. Efectivamente. Que son además otra empresa. Sé que estos llamados sindicatos son otra empresa, porque a mí que me expliquen cómo puede un sindicato hacer un ERE. Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. Claro, pero efectivamente es una creación del Estado para terminar con las asambleas de trabajadores, y lo mismo que hacen los partidos políticos, terminar con las asambleas ciudadanas. Es lo mismo. Ya se hizo un intento aquí en España con el 15M, donde se tomaron las calles, las plazas, y se intentó dar una vía alternativa a lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Y rápidamente lo criminalizaron. En fin, las clases trabajadoras que hasta entonces habían buscado el apoyo del pueblo para obtener leyes constitucionales y dominar a la alta nobleza, iban a... ahora que habían visto y sentido la fuerza del pueblo, ¿verdad?, iban a hacer todo lo posible para dominar al pueblo, desarmarlo y volver a someterlo. Es lo que hemos hablado. Sí, entonces, a eso se dedican. Es que se propuso dividir a los franceses en dos clases, de las cuales una sola, los ciudadanos activos, deberían participar en el gobierno, mientras que la otra, que comprende la gran masa del pueblo bajo el nombre de ciudadanos pasivos, debería ser privada de todos los derechos políticos. La Asamblea Nacional dividió a Francia en departamentos. Sí, estamos poniendo el ejemplo de la Revolución Francesa como una revolución social manipulada por los mismos, y como al final acaban con esta, digamos, levantamiento popular para seguir delegando a cambiar unos por otros. Claro, de hecho se excluyó de las asambleas primarias a la masa del pueblo porque no podía participar en ellas, no tenía derecho a nombrar a los electores que elegían a los representantes en la Asamblea Nacional, ni al municipio, ni nada. Y por último se prohibió la permanencia de las asambleas electorales. Una vez nombrados los gobernadores de clase media, estas asambleas no debían volver a reunirse. Y no debían ser controlados tampoco de forma demasiado estricta. Pronto se les quitó incluso el derecho de petición y de aprobación de resoluciones. Vota y calla, así, tal cual.
Y claro, en cuanto a los pueblos, pues la Asamblea General de los Habitantes, a la que pertenecía la Administración de los Asuntos de la Comuna, fueron prohibidos por la ley. En adelante, solo los campesinos acomodados, los ciudadanos activos, tenían derecho a reunirse una vez al año para nombrar al alcalde y al municipio, compuesto por 3 o 4 hombres de clase media del pueblo. Siempre esos nombres aquí no. Pues, obviamente. Claro, es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Cómo acabaron con el 15M, cómo acabaron con las asambleas populares, cómo... Es que lo del 15M lo utilizó mucho Podemos para llegar, venga, que vamos a petarlo. Sí, pues yo aún lo estoy esperando. Estoy esperando aquí que lo peten. A ver, el caso de, como dices, de Podemos, bueno, estos son vividores que llegaron a última hora y se apropiaron de... Esto es una especialidad de este tipo de políticos, ¿no? Meterse en los movimientos sociales y cuando algún movimiento social ha conseguido despuntar y conseguir derechos, llegan ellos y lo parasitan. O sea, el 15M, los que estuvimos allí desde el principio, no teníamos nada que ver con esta gente. Vamos, y sin embargo, mira, hace unos años hicimos también una movilización que fue pues la lucha por los enfermos de hepatitis C, para que dieran los tratamientos, las medicaciones a los enfermos, ¿no? Ahí empezamos unos cuantos activistas haciendo acciones directas en diversos hospitales y demás, y allí no había ningún político, ningún podemita y esto. No, solo salen para hacer las cuando empezamos a hacer ocupaciones y empezamos a tener presencia en medios de comunicación, debido a nuestra actividad, o sea, ocupábamos hospitales, rodeábamos el Ministerio de Sanidad, hacíamos acción directa de verdad, auténtica. Empezaron a llegar todos estos políticos a hacerse fotos con nosotros, claro. Pero no solo eso, sino es que se metieron dentro de las plataformas de enfermos, empezaron a manipularlas y al final, cuando ya habíamos conseguido que dieran los tratamientos y que los enfermos tuviesen su cura, parasitaron estas asambleas y se quedaron ahí a buscar sus votos y bueno, terminaron con la movilización, que es lo que hacen siempre. Son expertos en manipular. Están a tope. De hecho, el otro día el Errejón estaba poniendo una imagen de García Oliver y digo, tío, García Oliver te hubiera reventado la cabeza contra el suelo, ¿sabes? O sea, que aparte de malos, porque nos oprimen, es que son ignorantes, no es por nada, pero no sé si la gente quiere que les gobierne. A ver, yo trato, no, o sea, ignorantes, es que ignorante muchas veces es el propio pueblo, ¿no? Que cae en su trampa y sigue alentándolos y sigue votándolos y siguen creyéndose ese discurso. Sí, eso sí. Pero bueno, para eso estamos, para que vean que hay otras formas de vivir y otra forma de hacer las cosas, mucho, mucho mejor. Efectivamente, la única manera de solucionar todo esto que tenemos es abolir el Estado, acabar con estos partidos, estos burócratas y cambiar el sistema. Bueno, amigas y amigos, esperamos que os haya gustado este programa de hoy, nuestro tema sobre la abolición del Estado. Os emplazamos a las siguientes semanas, donde, bueno, pues seguiremos tratando los temas que os interesan. Nos podéis encontrar en Telegram, Instagram, YouTube y Facebook si solucionamos esta censura que hemos sido sometidos hoy, como Radio Tirso Libertaria, y en la red X como @Radio Tirso. Nos podéis contactar también por WhatsApp en el 692-720150 y por nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy os hemos acompañado la compañera Urraca y Mario a los mandos de la nave libertaria. Urraca, un placer, bienvenida a nuestro programa y... Lo mismo digo, ha sido un placer, espero que se me escuche bien y que hayáis aprendido y os hayáis divertido también, ¿por qué no? Esto es Vive y Lucha. Salud, amigas y amigos.
es.